Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestra entrevista de la jornada del día de hoy y tenemos el gusto de poder tener, después de un breve tiempo aquí en los estudios del Canal 510 y en específico en este programa, a Sandra Noguera, ella es gerente de Capro, con quien ya en varias oportunidades hemos hablado sobre la realidad del sector que industrializa la materia prima en Paraguay. Y la saludamos a ella. ¿Cómo estás, Sandra? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. Muchísimas gracias por la invitación y siempre es un placer estar aquí en 5 días. Y aprovecho para felicitarles que cumplieron años la semana pasada. Gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, tantos temas tenemos para hablar, Sandra. Hoy uno de ellos, quiero arrancar por uno un poco cortito, digamos, a ver si podemos también hacernos de nuevo eco. La semana pasada nosotros le dábamos un gran destaque, incluso en tapa pusimos posicionamiento que hizo Capro respecto al Plan Maestro de Navegabilidad, y ustedes explicaban de que están de acuerdo con eso porque ayudaría a tener nuestro río transitable durante todo el año y eso es importante para nuestro comercio exterior. Sí, Samuel, nosotros formamos parte, Capro forma parte del grupo impulsor formado por varios gremios. Está la AmCham, la UGP, Centro de Importadores, varios gremios que vemos justamente la necesidad de contar con nuestro río, como vos decís, los 365 días del año que esté en condiciones de navegabilidad, porque de lo contrario eso implica mayores costos logísticos, trabas para nuestro comercio exterior, y nosotros desde hace años vemos la necesidad de que exista un plan maestro para la navegabilidad donde se pueda hacer una gestión integral del río, se tengan en cuenta tanto factores sociales, ambientales y económicos, ¿verdad? Entonces, vemos que el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos está interesado en hacer ese trabajo, que sería el diseño de ese plan maestro, y vemos como una oportunidad para que eso se materialice finalmente, nos den las herramientas, se vean qué obras van a ser necesarias para lograr eso, y posteriormente se van a hacer los llamados necesarios para, ya sean licitaciones públicas, para las contrataciones y hacer las obras físicas. Cabe destacar que este memorándum de entendimiento que se firmó con el gobierno de Estados Unidos y que ahora está siendo tratado en el Senado, no incluye ninguna obra física. Esas obras físicas se van a hacer con posterioridad una vez que se termine ese plan. Y bueno, nosotros creemos que el Poder Legislativo tiene que darle realmente prioridad a esto, porque nuestro comercio exterior, el 80% de nuestro comercio exterior depende de nuestro río, que es nuestra principal salida al mundo. Y ahí me parece que pusiste un punto que es sumamente importante, porque acá lo que el gobierno norteamericano lo que nos está haciendo es como una especie de asesoría técnica, ¿verdad? Porque esto, digamos que en alguna forma comenzó a generar cierta polémica por una reacción que hubo de Argentina, de supuestos, de fantasmas que no existen en esto que es más un acuerdo de cooperación, entiendo, Sandra. Sí, la posición de Argentina hace 5 años atrás fue justamente porque se iba a hacer los trabajos, ese plan maestro incluía también, o sea, era la hidrovía, no solamente como ahora el tramo soberano del río Paraguay. O sea, entonces ahora no vamos a tener ese rechazo de parte del gobierno argentino, y de hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores está trabajando también con los gobiernos que forman parte de la hidrovía para hacerles entender el alcance de este trabajo y cómo podría beneficiarnos a todos, ¿verdad? Claro. Entonces, ese acercamiento diplomático se está haciendo y bueno, nosotros consideramos que es sumamente importante que se pueda lograr esto, porque como te digo, es un trabajo que va a costar $20 millones, que va a ser financiado parcial o integralmente por el Estado paraguayo con el presupuesto de gastos de la nación, pero también se prevé la posibilidad de recibir donaciones y bueno, esperamos también que el gobierno de Estados Unidos pueda hacer esa donación. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos muchos temas, Sandra, así que este era un tema. Otro, quiero pedirle a los compañeros de técnica si nos pueden pasar datos de exportación. Recién estábamos mirando los números de exportación al cierre del primer trimestre. Y algo que conversábamos antes de entrar al aire. Este está siendo un año de recuperación por el lado de la producción agrícola, pero eso no significa que en la industrialización tengamos buenos números. Y ahí tenemos en el cuadro, si podemos mirar, por ejemplo, tenemos lo que es harina, exportación, digamos, de harina de soja, hay una caída del 62%, en aceite de soja 79%, y después estamos viendo también otros
impactos también estamos teniendo números negativos por el lado de la exportación de los productos que son procesados con la soja. Esto nos muestra de que a pesar de que es un año de recuperación, todavía no se ven buenos números, o no significa que vamos a ver buenos números por el lado del sector industrial. Sí, de hecho nosotros no tenemos todavía cerrado el trimestre, sí, hasta febrero tuvimos una caída en la molienda del 43%, la utilización de nuestra capacidad instalada solamente del 29%, y empezó la cosecha tarde, hubo un retraso por el clima, ¿verdad? Entonces por eso en enero los números fueron muy negativos. Esperamos que se vayan regularizando los números este primer semestre. Sin embargo, para el segundo semestre hay nuevamente una posibilidad de desabastecimiento de materias primas, porque justamente nosotros tenemos que ver el contexto regional, y Argentina tuvo un quiebre de cosecha de más del 50%. Eso implica o va a implicar una mayor demanda por los granos paraguayos para que ellos puedan abastecer a sus industrias, y también nosotros creemos que se abre una oportunidad por la super zafra que tuvo Brasil. Entonces nosotros estábamos trabajando con el gobierno, porque de hecho a través de un tuit que yo tomé como una respuesta oficial de parte del viceministro de Industria, es como que dicen, no, el régimen de admisión temporaria que está vigente ya les permite hacer una importación, y realmente no es así, porque el régimen vigente del decreto que reglamenta el Código Aduanero prevé una exigencia que es, si uno cumple esa exigencia, que es almacenar en forma separada lo que llegas a importar de la materia prima que compres localmente, eso implica mayores costos de infraestructura. O sea, tengo que construir un silo específico o destinar un silo específico para esa materia prima importada, tengo que tener logística separada, y eso realmente no se justifica y tampoco va a ser más competitiva la agroindustria. Claro. Entonces, la ventana de oportunidad para poder comprar antes de que toda la cosecha de Brasil esté colocada es muy corta. Entonces, esas urgencias son las que el gobierno no entiende, y que tampoco le va a restar competitividad a la producción local, porque los productores no van a competir con la importación. Entonces nosotros vemos como que el gobierno no entiende la necesidad de la agroindustria. Si bien la agroindustria también exporta soja en estado natural, eso se tiene que analizar desde el punto de vista comercial. ¿Cuándo es más conveniente exportar soja en estado natural o exportar harina y aceite? Entonces, si yo exporto soja en estado natural, lo hago para poder hacer frente también a los costos y gastos fijos mensuales que tenemos, porque tenemos que recordar que las agroindustrias fueron las que hicieron las inversiones más grandes de los últimos 10 años. O sea, hay industrias aquí, fábricas de más de 200 millones de dólares, que nosotros no podemos agarrar y cerrar las fábricas un mes malo. Nosotros tenemos que hacer frente a nuestros compromisos que tenemos con nuestros empleadores y nuestros colaboradores, pero con nuestros colaboradores y todos los prestadores de servicios. Eso es lo que no ve todavía el gobierno. Ahí yo tengo dos consultas puntuales, Sandra. Uno, sí. La primera que hablábamos hace rato también antes. ¿Cuál es la lógica de que yo te diga, sí, podés importar, pero resulta ser que yo tengo un silo, sí, y vos tenés, y te digo, no, esto que estás trayendo afuera tenés que poner en otra parte, no acá? Pero cuando que se puede controlar claramente de lo que el 100% que hay ahí, bueno, no sé, 30, 40% de producción local y el resto es lo que yo importé. Y no entiendo yo esa exigencia desde el punto de vista logístico. ¿Cuál es el objetivo que están buscando? O sea, no me queda claro. Bueno, primero que nosotros consideramos que ese régimen de admisión temporaria para perfeccionamiento activo no fue pensado para mercaderías como las nuestras. O sea, fue para otro tipo de mercaderías, no para los commodities. Entonces, lo que busca ese régimen es un mayor control, porque ¿qué pasa? Vos tenés que importar bajo ese régimen solamente con fines de industrialización. Entonces, para el control aduanero, que vos lo que importes se va directamente como productos industrializados, o sea, que haya un match entre lo que importaste y lo que exportás en forma de producto industrializado. Y eso se puede hacer perfectamente si vos importas soja en estado natural, por más que mezcles con la producción local, porque vas a tener tus despachos de importación bajo admisión temporaria, vas a tener tus compras locales y vas a tener tus despachos de exportación de productos industrializados. Se puede hacer perfectamente el control, y eso aduanas lo entendió también.
O sea, a ver, no es necesario agarrar y poner en silos distintos, sino que No. con la documentación que tenés puedes claramente demostrarlo y Así mismo, y Samuel. optimizar también tus espacios. Así mismo. Y eso realmente, por eso ni una sola tonelada de soja en estado natural se importó bajo el régimen de admisión temporaria, porque directamente no es competitivo hacerlo. Claro, claro. Sé que los productores también en algún momento llegaron a sentir como cierta molestia de que ustedes estaban exportando también, pero hace rato explicaste, nosotros tenemos fábricas de inversiones gigantescas que no podemos dejar que eso pare de funcionar, ¿verdad? Esa es la explicación por qué se vieron obligados en algún momento a hacer eso. No, lo que nos manifestó el viceministro de Industria es que ¿cómo vamos a darles un régimen de admisión temporaria para importar soja si las industrias son las primeras o son las que también exportan soja en estado natural? Entonces son las mismas las que están produciendo su desabastecimiento. Es la lógica. Lo que dio a entender. Claro, la lógica del viceministro. Y le decimos, viceministro, usted tiene que entender la forma en que se comercializa. Cuando es oportuno vender soja en estado natural, porque vas a ganar más, exportar soja en estado natural. Pero eso, la soja que vos exportes en estado natural, podés compensar. Si tuvieses un régimen de admisión temporaria que funcione y que te reduzca tus costos, vos podés importar, entonces vas a poder tener soja durante todo el año. Es lo mismo que pasa en Argentina. Argentina tiene una capacidad de producción inmensamente superior a la nuestra, tiene una capacidad ociosa mayor a su producción, entonces ellos tienen ese régimen abierto, régimen de admisión temporaria, y es de esa forma que la soja paraguaya se va a Argentina. Argentina tiene por eso la posibilidad de abastecerse siempre y en forma competitiva. Se controla su stock a través de esos regímenes. Exacto. Bueno, ¿por qué si tenemos el ejemplo acá al lado, por qué nos cuesta tanto a nosotros, Sandra? Y creo que no terminan de entender, o hay una resistencia por quizás un miedo que es infundado de que las agroindustrias importen y con eso de cierta manera traten de negociar en contra del productor, cosa que no puede suceder porque de hecho en épocas de super zafra la capacidad ociosa de las industrias estuvo por encima de los 1.200.000 toneladas. O sea, no vamos a tampoco a traer 1.200.000 toneladas, vamos a traer máximo 200.000 toneladas. De eso no va a suceder. Claro. Y en materia de recaudación, a ellos incluso hasta no les conviene que ustedes puedan hacer. Por supuesto que porque ahí les conviene. Yo no entiendo tampoco, porque en materia de recaudación también a aduana y al fisco le conviene que ustedes puedan hacer eso. Exacto, les conviene porque en este momento no se está haciendo esa operación. Van a tener ingresos adicionales en tasa por servicio portuario, en tasa del SENAVE que tiene que cobrar por las inspecciones que haga. Pero bueno, lastimosamente no terminan de ver el potencial y el beneficio que podría tener esto como una política industrial para que se pueda desarrollar la agroindustria y también para que ellos tengan ingresos adicionales, pero no terminan de verlo. Ahora, un tema más que a mí que yo veo en los informes que ustedes nos comparten a nosotros mensualmente y que vos lo venís diciendo hace tiempo ya como un tema de preocupación, Sandra, es el tema de la disminución en lo que es la molienda. O sea, vienen históricamente bajando de un pico que creo que ya habíamos llegado como 4 o 5 años, y eso se viene reduciendo, y eso genera preocupación porque hay mucha inversión, hay mucha gente muy capacitada, hay mucha capacidad instalada que está quedando ociosa, y yo creería que la gente del Ministerio de Industria y Comercio tendría que sentirse un poco alertado por lo que está pasando con un segmento importante de la industria. Sí, creo que ellos no terminan de ver eso. Ese número. O sea, sí, me dice, el viceministro me comentó que le preocupaba que la agroindustria esté con números negativos en forma consecutiva en términos de molienda. Me dijo que iba a hacer un comité para evaluar cuántos son los puestos de trabajo que están en riesgo y nada más que eso, Samuel, pero no vamos a trabajar en una política industrial que pueda revertir esta situación. Eso no sentimos de parte del gobierno. ¿Cuánto cerramos el año pasado? Creo 1.300.000, ¿cuánto fue? Sí, no llegamos a los 2 millones, no, para nada. Y por lo general no superamos el 33% de la producción. Qué bárbaro. Sí.
teniendo una capacidad mayor para procesar, ¿verdad? ¿Y este año cuál es la expectativa? ¿Tienen alguna expectativa ya? Y no, la expectativa es que cerremos también como con caída este año, porque justamente lo que te dije, el quiebre de cosecha en Argentina va a ser una presión muy fuerte sobre los granos paraguayos, entonces creemos que se va a aportar por lo menos 5 millones de toneladas de soja, y no sé cómo vamos a quedar nosotros, con cuánta disponibilidad vamos a contar para poder trabajar este año. Y ahí para entenderlo más, Sandra, me parece importantísimo lo que estás diciendo. O sea, el hecho de que tengamos una recuperación en la producción no implica que el sector que procesa ese grano va a tener mayor disponibilidad, porque gran parte se va a ir toda a abastecer a la industria argentina antes que a la paraguaya. Claro, y aparte hay que entender que no es el único factor que influye en que uno pueda industrializar más o no. Hay otros factores. Nosotros, si recordarás, la agroindustria es la única que no tiene la posibilidad de recuperar el IVA cuando exporta productos industrializados. Eso era un mecanismo que nos posibilitaba ser más competitivas con relación a las empresas que solamente se dedican a comercializar soja. Tenemos que, si nos vamos a comparar, esas empresas no tienen esas fábricas, no tienen esas inversiones en Paraguay, no tienen esos costos que tienen que afrontar las industrias paraguayas. Entonces ese diferencial que nos otorgaban, que era el 2,5%, nos hacía un poco más competitivas a la hora de salir a comprar los granos, y eso podía darnos también una herramienta como para pagarles mejor al productor. O sea, ahí vamos a poder competir realmente en igualdad de condiciones, pero lastimosamente ese factor nunca se dio. Ahora con la ley de la reforma tributaria, incluso somos las únicas industrias no tenemos ese derecho a la devolución del IVA. Ahora es 0% la devolución. ¿Y el crédito ustedes no tienen posibilidad? No podemos recuperar el IVA por las compras de granos. Entonces, que es el mayor costo que tenemos, ¿verdad? Entonces, es un costo directo para nosotros. Otro de los factores que dependen también de una mayor industrialización, no solamente la materia prima disponible, como te dije, sino también tenemos el tema del contrabando, el ordeñe de nuestro producto de exportación directamente de las barcazas que nos hacen. Necesitamos tener reglas claras, seguridad jurídica, navegabilidad todo el año. Entonces son varios los factores. No hay una política industrial, como te dije. Se podría evaluar, presentamos propuestas al gobierno para trabajar con ellos en mesas donde podamos discutir cuáles serían las mejores alternativas para potenciar esta agroindustria, porque como sabes, si solamente nos limitamos a aportar soja en estado natural u otras materias primas agrícolas, el beneficio no se va a ver en Paraguay, sino en otros países donde sí van a industrializar. Y esto tienen que entender por una buena vez que esto va a dar mayor empleo en el Paraguay, mayor recaudación, y bueno, ese es el camino para que Paraguay pueda consolidarse económica y socialmente. Y recuerdo que en una entrevista anterior nos habías mencionado que eran como, creo que 8.000 puestos de trabajo que están vinculados a esto y que están en riesgo si es que no se toman medidas. Sí, en forma directa e indirecta. Sí. Lastimosamente parece que están esperando que suceda o que la agroindustria alguna anuncie, voy a cerrar. El quiebre o el cierre. Sí, el cierre, y ahí hacer algo. O sea, tenemos que dejar de tener políticas reactivas y hacer realmente algo como en forma anticipada para darle previsibilidad a esas inversiones que son y fueron las más importantes del país hasta ahora, ¿verdad? Totalmente. Y por último, estamos a unas semanas de elegir a un nuevo gobierno y esta es una problemática importante. ¿Tuvieron oportunidad de poder hablar con los candidatos sobre este tema, exponerle por lo menos la situación, de modo que quienes asuma en agosto tenga clara la película de qué hay que hacer para seguir apoyando el sector industrial? Sí, ya nos reunimos con varios, nos reunimos con el candidato Santi Peña, con Efraín Alegre, con Martín Burr, con varios de Euclides Acevedo. Sí. O sea, a ellos les tocó, a algunos candidatos que ya estuvieron ocupando cargos públicos también en tiempo atrás, ya les tocó ver la situación de la agroindustria. Entiende por lo menos Santiago Peña, que fue ministro de Hacienda cuando sucedió lo del IVA, entonces está al tanto de esa necesidad. Sí, le manifestamos. Hay algunas políticas que dicen, sí, esto, por ejemplo, Santi Peña dijo, la admisión temporaria para mí no veo ningún solo problema. O tener como referencia a la bolsa, los precios que de la Bolsa Agropecuaria de Paraguay,
para poder hacer el cálculo del impuesto aquí de las normas de valoración, las nuevas normas de valoración para liquidar el impuesto a la renta, el IRE. Él no ve como un problema. Entonces, hay cuestiones que vemos que nos están dando alguna esperanza. Alguna luz al final del túnel, ¿verdad? Entonces, vemos, o sea, hablamos con todos y por lo general te dicen, sí, por supuesto que la agroindustria es un motor fundamental para la están en economía. Campaña también hay que entender eso. Sí, ¿verdad? entonces tenemos que ver qué sucede. Bueno, primero ver quién gana y hacer nuevamente el acercamiento, pero sí ya tuvimos ese acercamiento con los candidatos. Yo mencionaba esto más que nada porque siempre es importante, por lo menos, que tiene en la cabeza la gente que posiblemente pueda gobernarnos y saber en qué condiciones vamos a ponernos a negociar a partir de agosto, ¿verdad? Además por eso. Exacto. Con Efraín Alegre, por ejemplo, él dijo que quiere abrir el mercado con China. Y nosotros, nuestra posición desde CAPRO es que estamos abiertos a que se abran todos los mercados, sí. Pero siempre también cuidando. Cuando vos exportás soja en estado natural, todo el mundo quiere la soja. Cuando exportas harina y aceite te ponen arancelarios o pararancelarios para proteger sus propias industrias. Entonces, un trabajo que tendría que hacer el gobierno paraguayo es ir a negociar esos aranceles como para que también tenga la agroindustria posibilidad de exportar harina o aceite, ¿verdad? Totalmente. Bueno, Sandra, es un gusto siempre conversar contigo, la verdad que aprendemos mucho también del sector y bueno, vamos a estar pendientes de cómo se negocia la cuestión de la navegabilidad, qué pasa con este reclamo que estuvieron haciendo. Ojalá se pueda resolver porque es un sector que emplea a mucha gente que, sobre todo, algo que siempre se habla, que está en todos los discursos, el tema de darle valor agregado a lo que producimos en el campo. Sí. Es importante apoyar a ese sector. Sí, bueno, nuevamente gracias por la invitación y gracias por difundir y estar interesado en este sector. Realmente creemos que es el camino para el desarrollo del país, damos oportunidades que otros sectores no dan, entonces esperemos que el próximo gobierno nos vea con esos ojos. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sandra Noguera estuvo hoy con nosotros aquí en Monitor Económico. Hacemos una pausa, la vuelta venimos con la parte final del programa.